Desde la Universidad de La Punta llega la 6ª temporada de Literarte. Una hora para hablar de literatura, música, cine y pintura. Un encuentro para que las reflexiones pasen de mano en mano. Con ustedes, 13. Sin arrepentimientos ni planes para enmendarse. el inobjetable Alberto Tricarico El inefable Gastón Machado. y la que vino después, Priscila Cano. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde quieras que estés, te damos la bienvenida a este espacio que dimos en llamar Literarte. Mi nombre es Gastón e inmediatamente le doy el pase al profesor Alberto Tricarico. Hola Gastón, hola a todos, ¿cómo están? Bien, yo hoy con escafandra, con mi traje de neopren y mi tubo de oxígeno, porque vamos a ir a las profundidades de la psicología de un padre. Y antes que vos y yo nos peleemos por la heterosexualidad masculina del siglo XX, le doy el pase para que nos ayude a nuestra compañera Priscila Cano. Hola Gastón, hola Alberto, Hernán y bueno, bienvenidos a todos los oyentes. Cuento esto que di esta pequeña presentación porque hoy nos reúne el cuento El hijo de nuestro querido Horacio Silvestre Quiroga. Así es, así es. Un cuento que salió publicado en el diario La Nación un 15 de enero de 1928 y que después se publicó en una recopilación que se llamaba Más Allá por el año 1935, un par de años antes que este hombre se enfermara. El último libro que publicó Quiroga, que si bien es como una especie de antología de él, la mayoría de esos cuentos no habían sido publicados en libro. Es este librito. A ver, el que tenés en la mano. Este es Más Allá. Y la mayoría, acá está el cuento Más Allá, El hijo, Su ausencia que hicimos en Literarte, Las moscas que hicimos en Literarte, El puritano y otros más. Y muchos de ellos habían sido publicados en diarios o en revistas así, pero no habían estado en libros de cuentos anteriores de Quiroga. Y bueno, y después de este no publicó más. Bien. Este cuento que tiene como personaje a un padre, a un hijo, la selva, un niño que se llama Juan, que está ambientado en la selva tropical, así que tenemos calor, tenemos mucho sol, ese típico paisaje que nos pinta Horacio Quiroga sobre Misiones, y el narrador está en tercera persona, es una tercera persona omnisciente. Y a pesar de que tiene algunos recuerdos, en general está en tiempo presente. Con estos personajes, en este ambiente y con este narrador, nos hace la siguiente trama. Bueno, el cuento comienza cuando el hijo todavía está en la casa con el padre. El niño se va al monte, ¿no?, con un arma, porque bueno, el padre le había enseñado cómo usarla, le había enseñado a cazar. Y el padre está feliz porque lo ve a su hijo feliz. Y una vez que se fue el hijo de la casa, el padre comienza a pensar en cómo fue la crianza de su hijo. Dice que bueno, desde la más tierna infancia este niño lo que buscó fue promover su autonomía, ¿no?, y la confianza en él. Por este motivo, bueno, a pesar de que el niño tiene solo 13 años, lo deja ir solo con un arma al monte para que cace, ¿no? Un tiempo después de que este padre del que hablabas dejó salir a su hijo con el arma, escucha un disparo, ¿no? Y lo primero que piensa es, bueno, habrá cazado unas aves. Pero después de un tiempito empieza a preocuparse, ¿no? Piensa en los peligros del monte, por ejemplo, en la cantidad de alambres, de púas que hay por todos lados, y en que con un arma, bueno, puede ser peligroso si se enreda. También recuerda al padre que él ha tenido algunas alucinaciones feas, ¿no? Por ejemplo, en un momento del pasado había alucinado que a su hijo le explotaba una bala que estaba manipulando. Pero bueno, lo recuerda como eso, como alucinaciones. Él le había dicho al niño que regresara, ¿no?, de cazar a eso de las 12 del mediodía, y se hacen las 12 y el niño no regresa.
Entonces decide ir a buscarlo, ¿no? Ya sumamente preocupado, pensando en que pudo haber pasado lo peor, y empieza a entrar como una especie de crisis y ve alambres, el brillo de los alambres de púas por todos lados, y lo ve al hijo tirado en el piso, inmóvil. Pero después el hijo aparece, ¿no? Viene caminando de otro lugar del campo, está sano y salvo. Entonces, bueno, el padre se pone contento, le pone la mano sobre el hombro y se van juntos caminando de regreso a la casa. Y a lo último el narrador nos dice que en realidad el padre tiene el brazo apoyado sobre la nada, porque su hijo sí no está vivo, está tirado ahí en el piso, enredado con los alambres y muerto desde las 10 de la mañana. Esa es la trama de El hijo de Horacio Quiroga. Y con esta trama vamos a intentar... No, quería decir algo con respecto a... me pareció bárbaro cómo lo contó Priscila, porque, sobre todo para aquellos que no lo han leído, cómo se manifiesta esa alteridad del fantástico. Es decir, el padre ve al hijo muerto, primero, después lo ve vivo, pero no deja de verlo... Es decir, la alucinación, que ya estaba preestablecida como una posibilidad, porque era un tipo que sufría alucinaciones, le permite ver esa otra cosa, que es esa otra posibilidad de salvación que finalmente no existe cuando se unifican o cuando se tienen que definir, cuando tienen que jugar esa final, este mundo y aquel, ¿cuál queda? Bueno, el que queda es el hijo muerto, ¿no? Pero me hace acordar a un cuento que hicimos cuando hicimos los microcuentos de Bioy Casares allá por el 2020. Sí. Oswald Henry, el viajero, el tipo este que alucina, que no está en el espacio y se va a morir porque se despierta de un sueño y lo atiende la sirvienta y esto lo atiende, y empieza a darse cuenta que la sirvienta que la está atendiendo se había muerto hace unos años y que esa casa no es la que vive, y abre los ojos y en realidad está en esa nave perdido en el espacio. Y esto, bueno, esta idea como que la alucinación es muy típica en el fantástico de Quiroga, cómo le sirve a Quiroga como argumento previo para que el lector entre en ese mundo, en ese otro mundo, en esa otra posibilidad, y pueda creer de alguna manera las dos, porque no es que desaparece la otra queda como latente. Durante todo la última página y media del cuento, en donde él viene del rescate de su hijo, desde que lo encuentra sano y salvo hasta que se nos dice en el último párrafo que en realidad estaba abrazando a la nada, subsiste la otra posibilidad. No es que una anuló a la otra, están las dos. Porque como este tipo alucina, y como es muy raro lo que cuenta acerca de lo bien que le fue al hijo en la casa, digamos. Caza con Z. Caza con Z. Me parece genial, y aparte, si cada escritor fantástico de nuestra gran literatura fantástica tiene alguna herramienta típica para llegar a su fantástico, el de Quiroga es la alucinación. Esto lo vamos a ver seguramente en el segundo bloque. Sí, vale por ahí caracterizar al padre también como una figura protectora. Era una figura, no era un padre descuidado, sino que para aquellos que no lo leyeron, ¿no? Era una figura protectora y que estaba preocupado por la seguridad de su hijo. Claro. Y si bien el niño tenía 13 años y era muy grande para su edad, todavía conservaba la inocencia de la niñez. Claro, bueno, ahí yo creo que es un padre, lo de que es protector, sí, a su manera lo era, pero bueno, es discutible para mí. Bien, pero, me encanta. Lo que no hay dudas es que es un padre que amaba a su hijo. Y que por ahí lo que hacía, su crianza, su manera de buscar que él desarrolle su autonomía, confiar en él, era una manera de querer que él, se pueda manejar ante el mundo, ¿no? Es una manera de protegerlo, ¿no? Sí. Pero bueno, un poco deficiente por lo que no le resultó. Pero hay una cuestión moral también que tiene que ver con si las cosas las medimos por el proceso o por el resultado, ¿no? Marcelo Bielsa. Claro, por ejemplo, si lo llevamos al fútbol, esto se entendería fácilmente para los futboleros. Si el pibe se le murió porque no manipuló bien el arma, ergo, el padre lo descuidó. Pero si hubiera venido con 4 aves para comer a la cena, el pibe y podría haber pasado cualquiera de las dos cosas, porque sí, el padre lo había protegido, el padre lo amaba, el padre le había enseñado y el padre confiaba en él como para darle un arma.
Nadie que ama a su hijo le da un arma a riesgo creyendo que tiene más chances de morirse que de volver sano. Entonces es una cuestión moral de si lo juzgamos por el resultado y sí, fue un poco descuidado. Esta es la primera lectura, lo superficial. Obviamente. La primera lectura es que uno surge, bueno, como padre, que tan bien cumplió su rol. Claro. Pero en las profundidades, para el próximo bloque, vamos a hablar de esto, del amor del padre, de lo inevitable y también del aislamiento que tienen los dos, porque esto sucede, insisto, lo ambienta en la selva misionera. Así que con estos temas vamos a ir a un fragmento que nos va a regalar Alberto de El hijo de Horacio Quiroga. Ese padre ha debido luchar fuertemente contra lo que él consideraba su egoísmo. Tan fácilmente una criatura calcula mal, sienta un pie en el vacío y se pierde un hijo. El peligro subsiste siempre para el hombre en cualquier edad, pero su amenaza mengua si desde pequeño se acostumbra a no contar sino con sus propias fuerzas. De este modo ha educado el padre a su hijo, y para conseguirlo ha debido resistir no solo a su corazón, sino a sus tormentos morales, porque ese padre de estómago y vista débiles sufre desde hace un tiempo de alucinaciones. Literatura argentina y universal en Literarte. Y damos comienzo a este segundo bloque dedicado a El hijo de Horacio Quiroga. Aparte de Literarte, el programa Lectores le ha dedicado a Horacio Quiroga otros espacios. ¿Ha habido también otros programas dentro de Literarte? Hemos hecho El almohadón de plumas, hemos hecho Su ausencia, un cuento de este tomo de Más allá, hemos hecho Las moscas y algún otro cuento más que ahora se me escapa. Y después tenemos los encuentros literarios, uno sobre el fantástico argentino, que Quiroga cumple un rol así protagónico en ese encuentro, y otro dedicado a Quiroga exclusivamente que hicimos en el 2022. Bien. Para facilitarte la búsqueda, ¿no?, de todo esto que nos cuentan Alberto y Gastón, les cuento que, bueno, hemos hecho listas en YouTube. Entonces, si uno entra al canal de YouTube de Lectores ULP, puede poner Horacio Quiroga, y ahí ya le va a salir todo lo relacionado en una lista que se hizo durante distintos años sobre este autor. Así que www.lectores. Lo mismo de otros autores. Lo hemos hecho con Cortázar, lo hemos hecho con Chesterton, lo hemos hecho con Simenón, de Nevi, Poe, no sé si quién más, no me acuerdo. Y esos enlaces, los enlaces a esas listas, se los vamos a dejar en los comentarios. Ah, muy bien. Perfecto. Bien, así que estén atentos a los comentarios de este video, que ahí van a tener acceso a las diferentes listas de los distintos autores que hemos tratado tanto en Literarte como en encuentros literarios. Pero volvamos a lo que nos reúne hoy, que es el hijo. El hijo. Vamos al hueso. Vamos al hueso, vamos directamente al hueso y vamos a ver qué significa acá, desde nuestra comodidad, qué significa ese amor de padre e hijo. No dudamos de que ese amor existe. Es verdad, ¿no?
Sí, sí. Eso no es. No dudamos tampoco de que el padre sufre alucinaciones. Ahora, la imagen de protectora, ¿es correcta o es correcta, digamos, por este determinismo ambiental que siempre está sumando, o en la mayoría de los cuentos, por lo menos en los más conocidos, está sumando Quiroga? ¿Es válido decir que era protector o desde la primera lectura como lector decimos, bueno, fue un mal padre? Ahí No, pobrecito. No, mal padre no. Yo, bueno, no sé si querés vos, Pri. No, yo eso nada más sostengo que Sí, es obvio que, bueno, lo ama a su hijo y que intentó en su crianza hacer lo mejor por él. Pero bueno, no siempre los resultados son los que uno espera, ¿no? Por eso es importante, me parece, que escuchar por ahí esas vocecitas. Él tuvo una alucinación en la que el hijo se le explotaba una bala, ¿no? Algo Sí. sumamente relacionado con las armas, con la casa. Capaz que en el fondo él mismo sabía que no estaba por ahí actuando de la manera más protectora posible, aunque, por supuesto, su intención al desarrollar la autonomía, la confianza de su hijo, sobre todo en un lugar donde seguramente están bastante aislados, está buena. Lo que pasa es que por ahí, pienso yo, algún otro acompañamiento era necesario. Pero bueno, me parece igual que eso es como un tema quizás secundario. Creo que lo importante es que era sin duda que el hijo y el padre tenían una relación de confianza y con amor, por supuesto. Por lo que nos dice por lo menos el narrador de esta relación. estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo que es, no sé si es secundaria, es una lectura primaria y superficial. En la primera lectura, en el primer impresión que nos da así desde el sentido común, estoy de acuerdo con vos, que vos decís, che, pero... No, yo lo que, digamos, en general estoy de acuerdo con lo que dice Priscila. Hago una observación, en realidad dos. Una, el chico no tiene madre. Sí, Lo cual no es un dato menor, porque por más que hoy esté de moda discutir esto que voy a decir, a ver, la madre cumple una función que el padre no puede cumplir, porque es irreemplazable, como el padre cumple una función que la madre no puede cumplir. Muchas veces se suple por necesidad, pero esto con una madre no sé si hubiera pasado. Esto lo digo y me hago cargo de lo que estoy diciendo. El 99% de los que me están escuchando no están de acuerdo con lo que estoy diciendo, no importa. Y lo segundo es que este lugar cruel, hostil, la selva, es para que sobreprotegerlo a la criatura o al preadolescente, o es para darle ciertas libertades porque tiene que pelear con el monte. Es decir, también esto genera una ambigüedad interesante, porque vos, esto lo planteaste vos apenas empezó el bloque, Gastón. El padre, dado que el monte es peligroso y que la selva misionera es peligrosa y que están solos ahí, tiene que ser más protector que si viviese en el Obelisco en Buenos Aires, o le tiene que dar más herramientas para que se pueda defender ante esa hostilidad con la que va a convivir toda su vida. Es interesante la pregunta, no tengo respuesta a esto. Bueno, a mí esto que decís, Alberto, me hace pensar como en cierta ironía que yo encuentro en el cuento. No sé si fue intención de Quiroga o no. Pero vos decís, bueno, en un contexto hostil, como sin dudas lo es la selva misionera, está bueno tener herramientas, por supuesto, ¿no? Herramientas en tanto a habilidades, en tanto al manejo de ciertos instrumentos. Pero yo veo una cierta ironía porque en este cuento, ¿no?, donde la naturaleza y lo humano se ponen en contacto, yo creo que se destaca que lo humano termina perjudicando a lo humano. a ver, Y que de alguna manera la naturaleza, en este caso, solamente es testigo de Bien. eso. Como decíamos, ¿no? El monte Misiones tiene mucha vegetación, insectos, animales, y además el narrador nos dice, ese día hacía mucho calor, o sea que todo esto, todos estos elementos de la naturaleza podían llegar a plantear peligros, ¿no?, para cualquier humano, no solamente para un niño. Pero lo que terminó matando al chico es netamente humano, ¿no? El primero, esta crianza a la que hacíamos referencia, es lo que le permite al niño salir afuera con el arma. sí, Esa crianza desde el amor, que
con el objetivo de desarrollar la autonomía en el niño. Y después, otra cosa que ayuda, ¿no?, a este final trágico es que el chico se rieda, ¿no?, se tropieza. Y si pensamos en la selva, en el monte, en Misiones, hay un montón de cosas con las que podría tropezarse. No sé, piedras, raíces de árboles. Se podría tropezar o resbalar con verdil o bueno, alguna otra cosa, pero lo hace con un alambre de púas, ¿no? O sea, un objeto humano. Y además se dispara, bueno, un arma, por supuesto que también es un objeto humano, ¿no? Entonces, ahí veo cierta ironía en que de todas las cuestiones naturales que podrían haber contribuido a esta fatalidad, en realidad lo que lo mata son instrumentos humanos que además el humano ha creado, ha desarrollado para controlar ese ambiente natural, ¿no? Un alambre de púas, ¿para qué? Para que no entre, no sé, el puma a tu casa, qué sé yo. Claro. O un arma para qué, para matar a los animales. Pero en realidad se viene contra sí mismo, ¿no? Como la civilización en su intento de controlar el ambiente termina, en este caso, perjudicándose a sí mismo. Como que es incontrolable, hay una idea incontrolable. Yo hago referencia, el otro día hablábamos preparando este programa, a Las Moscas, que es un cuento que está en este tomo de Más Allá, 2 o 3 antes de este. Y en Las Moscas no, en Las Moscas es un raigón con el que tropieza y después es toda una cuestión natural, es la naturaleza morfándoselo, digamos, para decirlo brutalmente. Pero acá hay como una diferencia clara y me parece que lo que observa Priscila es un detalle que no creo que sea casual. Y me parece que está dentro del mundo, del universo y del pensamiento natural o naturalista o selvático de Quiroga. Sí, la imagen de la selva alambrada que nos brinda en este cuento es chocante. O sea, es chocante en el sentido que marca un contraste en ese aislamiento que sufre el padre y el hijo. Bien, así que esto no lo vamos a poder por ahora dilucidar, vamos a dejar que el público también, aquellos que nos escuchen, en los comentarios nos digan qué opinan ellos. Si bien hay una paternidad amorosa descuidada o hay, de acuerdo al ambiente, era necesario enseñarle el manejo y el transporte de un arma. Bien. Y a salir solo, además. Sí, solo, es verdad. Eso también. Bueno, porque acá. Pero en algún momento tiene que salir solo. ¿Cuál es el momento? Esto es como cuando uno espera a un amigo en la esquina. ¿Hasta cuándo lo esperás? Son y 5, son y 10, son y cuarto. Ya está, ya me fui. Bueno, en algún momento tenés que actuar, tenés que dar un salto de, digamos, romper con esa normalidad. Le estoy enseñando. En algún momento se tiene que poner a prueba. Es como el que hace el piloto que ensaya con un avión que no va por el aire, que es un simulador. Un día se va a tener que subir, despegar y ir por el aire. Y una vez va a ser la primera vez. Sí. Y quizá esta no era la primera vez del chico. No sé si lo dice. No era la primera vez. Era afecto a cazar. Dice que salía a cazar con Juan, que era un amiguito. Sí. Así que capaz que no era la primera vez. Fue la última, pero no la primera. Claro. Qué mala, qué mala, qué Priscila. Es descriptiva, el cuento es así, es Quiroga, es descriptivo, nada. Ahí nombraste a Juan. Hay algo interesante también, porque los personajes, lo han notado la audiencia, que no hablamos de el padre, de el hijo, la selva y Juan. Juan es el único que tiene nombre. Sí. Bueno, tiene que ver con algo que iba a relacionar con el tema de la fatalidad y cómo este cuento de alguna manera nos hace pensar en esto, ¿no? Entre las muchas cosas que nos hace pensar. El amor del padre, el desarrollo de la autonomía, los peligros en el monte, la relación entre naturaleza y civilización. Bueno, uno de los temas, creo yo también, acá que sale a flote es el tema de la pérdida de un hijo, ¿no? Que es seguramente un miedo que comparte la mayoría de la humanidad. Y bueno, ¿y qué pasa cuando sucede eso y no se puede aceptar? ¿Y qué hace la gente? Bueno, en este caso lo que nos plantea, me parece a mí, es esta alucinación, ¿no? El padre termina alucinando
porque es una manera de protegerse de ese dolor. Entonces, creo que si Juan tiene nombre, es porque no sé, Juan podría ser... Juan es Juan, digamos. Sí. En cambio, el padre y el hijo no tienen nombre porque podrían ser cualquier padre, cualquier hijo. Y ese planteo, ¿no? De qué pasa si pierdo al hijo, o qué pasa si mi hijo, yo lo veo seguro con sus conocimientos y ya es hora de dejarlo salir. Bueno, yo creo que todas esas preguntas se las puede estar planteando cualquier padre con respecto a cualquier cuestión, ¿no? de la crianza de sus hijos. Sí, creo que el cuento plantea tiene esa apertura para que pensemos en eso. No hace falta vivir en la selva y tener un hijo de 13 años justamente y no saber si mandarlo a casar solo o no. No hace falta llegar a esa precisión, pero en cualquier situación el cuento nos plantea que este padre es todos los padres, que este hijo es todos los hijos y que esta situación de crianza y de amor y de posible pérdida es algo que está latente y que no tiene solución también, porque eso es lo interesante también, no es que tiene una solución. La solución sería, no sé, atarlo a la cama para que no salga de la casa y vigilarlo 15 horas por día, pero cualquier cosa es riesgosa, porque inclusive el fragmento que yo leí en el primer bloque hace referencia a un pie en el vacío sin querer, un mal paso, y se pierde un hijo. Digamos. O sea, no es tan difícil perder un hijo como el dolor que causa. Digamos. Como que es algo que puede pasar y como que le pasa a mucha gente. Y me parece que esto, como bien dice Priscila, está atado más a la cuestión filial que a la cuestión contextual. No importa que sea la selva, en este caso la selva, pero claro. Digamos, cualquier hijo, cualquier padre, en cualquier lugar, en cualquier época. Me parece que hace referencia. Me parece por eso lo hace universal y gigante este cuento. Y también me parece que hay, o por lo menos como lo viví yo cuando lo leí, hay un juego, una contraposición entre el aislamiento que, no voy a decir sufren, pero no, que viven ellos y lo ineludible que es el crecimiento. Y esto que vos decías hoy, tan simple que es, bueno, ¿y en qué momento ese chico va a salir a la selva? Me parece que ahí hay una contraposición entre el aislamiento emocional, emocional y lo ineludible que es el crecimiento, es el enfrentar el ambiente, que es lo que hace cualquier persona cuando crece. Sale de su zona de confort, de donde está protegido, de su círculo familiar, y tiene que ir a enfrentarse al ambiente. Entonces, acá viene una discusión que le voy a dejar más para adelante, que tiene que ver con el planteo que ustedes hicieron sobre la paternidad, y que es la escopeta y el símbolo que puede representar esa escopeta. En algunos momentos puede ser una herramienta, como dijo Priscila, y en otro momento puede ser un elemento que te lleve, digamos, a la muerte, como es en el caso de una herramienta negativa. Un arma de doble filo. Un arma de doble filo, ¿no? Y es por ahí, bueno, lo voy a alargar ahora. Es para mí, hablo lo que para mí, es el símbolo de la paternidad. Es algo que te tiene que proteger de los ambientes externos, ¿sí? Y que te tiene que dar confianza ante una agresión, en este caso está en un ambiente salvaje, y sin embargo no siempre, como dicen los padres acá que tenemos un experto, se hace lo correcto. Pero bueno, esta es la interpretación que hago yo de ese elemento que es la escopeta. Está bueno. Veremos qué dice la gente. Por ahora me parece que está muy abierto. Yo no quiero discutir. Yo sí. No, de hecho, bueno, digo, no quiero discutir, estuve discutiendo, pero digo, no quiero sentar una posición irreversible, categórica, fija. Me parece que, digamos, para los que nos están escuchando y son padres o madres, sabrán que nadie sabe ser padre o ser madre. Nadie puede ¿No viene con manual? No, hay una universidad que te da un doctorado. Yo le reclamo a mi madre. Más o menos te lleva 27, 28 años hacerlo. Y más o menos aprendés cuando ya es como el peine que te sacan cuando te quedás pelado. Sí.
Es decir, no, aprendés o das consejos o decís alguna de las cosas que estoy diciendo yo en este programa, en este bloque, es probablemente pavadas, cuando ya no está en juego la educación de mi hijo, que en el momento en el que me pedía algo o me demandaba algo, yo no estaba seguro de si estaba bien esto o estaba bien aquello. Y uno se maneja intuitivamente o por imitación, viendo lo que hicieron los demás. Acá, el aislamiento, volviendo al tema, que me parece que no nos tenemos que ir del tema del aislamiento porque va a dar para hablar un rato más. El aislamiento hace que tampoco hay demasiada imitación. Es una cuestión intuitiva de hay que hacer las cosas con las manos, hay que comer a la noche, alguien tiene que cazar, hay que aprender cosas. No es que puedo mirar la cabaña de al lado a ver cómo educa a su hijo y a partir de qué edad lo manda a cazar. O pretender, como tenemos en la ciudad, modelos de que si uno tiene un hijo de 8 años y tiene al lado suyo uno que tiene uno de 9, otro que tiene uno de 10, uno que tiene uno de 11, uno de 12, y uno va viendo qué tan normal, entre comillas, con respecto a los demás es el mío, digamos. Ahí es medio como el aislamiento juega mucho. No digo que sea igualmente hostil la ciudad o las grandes ciudades donde vos te tenés que subir al colectivo a las 4 de la mañana para llegar a un laburo a las 7 y volver a tu casa de noche. Es otra hostilidad, ¿no? Sí, son diferentes. Pero esta, la de la crianza, la de la relación con el hijo, no hay imitación. Nosotros hacemos las cosas por imitación. Nos acordamos lo que hicieron nuestros padres con nosotros y lo que hicieron nuestros hermanos con sus hijos y lo que hicieron nuestros amigos con sus hijos. Más o menos vamos instruyendo por ahí. Y damos consejos a veces a los 23, 24, 25 años, con una seguridad como si fuésemos expertos de la vida. Bueno, pero es el pecado de juventud. No, pero es porque tuvimos ayer tuvimos que decidir algo y decidimos por A y no por B. Entonces, hoy nos damos porte y decimos, no, yo te voy a explicar, esto es A. Porque, bueno, es un poco esta cuestión que me parece que es lo que le da la apertura al símbolo del padre y del hijo, motivo por el cual, como bien decían ustedes, creo que Priscila, no tienen nombre y el padre es todos los padres y el hijo es todos los hijos. Me parece que esa es la apertura que le da también, el no saber, porque si fuera el ingeniero y el cliente del ingeniero, bueno, se puede estudiar ingeniería, puede ser un mal ingeniero, un buen ingeniero, de acuerdo a cómo estudies, el talento que tengas, las notas que te hayas sacado en la universidad, no sé. Pero padre es como que están todas estas cosas en juego donde se te puede morir un hijo. Y no es la primera vez este cuento que se muere. ¿Cómo no es la primera vez que se te cuenta? No es la primera vez que se muere un hijo. En la literatura, digamos. No, ni en la literatura, ni en el mundo, ni en las cosas, digamos. Los hijos se mueren. Digamos, no es lo más común. Por eso no, si lo dijiste con una naturalidad que me descolocó. Y justamente el dolor de la muerte del hijo es que es lo menos natural. El público cae de las gradas ante esta exclamación de Alberto tomando con naturalidad la muerte de los angelitos. No la tomo con naturalidad porque justamente es algo inhabitual. No es algo común. No. Es mucho más común que se muera un padre a que se muera un hijo. Es decir, que un hijo entierra a un padre y no al revés. Ahora, aunque sea poco habitual, pasa. Sí. Si no pasase nunca, sería un cuento más que fantástico, irreal e innecesario. El tema pasa también, ¿no? Que creo que se suma a esa complejidad, además de que los padres no entierran a los hijos. Sí. Es por ahí ese sentido, esto que pensás, ¿no? Que podría haber hecho diferente en algunos casos, obviamente. Claro. En este caso... No tener hijos, ¿es una opción? Es una opción, sí, hay que considerar. Digamos, no quiero someter a nadie al peligro de la otredad, de lo externo. Entonces... No, el problema acá es... que ver. Yo estoy de acuerdo. 54 años y seguimos con ese determinismo de los 25, me encanta. No, cuando a uno le salen las cosas mal... Bien. O pierde un partido de fútbol, o le sale mal un cuento, o le sale mal un programa de radio... Dice, ¿qué hice mal? Sí. Y trata de cambiar para mejorar en el próximo. Cuando se te muere un hijo, ¿de qué te sirve saber qué hiciste mal? Porque no lo... Digamos, perdiste no te sirve, todo lo que tenés. No, bueno, si excepto que tengas 10 hijos más para cuidar, digamos. Bueno, pero hay algo que viene, que es cultural y que nos ha arraigado esta cultura judío-cristiana, que es la culpa. Claro. ¿Viste? Entonces, en ese andar sentimental que es la culpa, en esa mochila, vos entras a escarbar y decís, bueno, a ver, ¿hasta dónde soy responsable? Claro. Y ahí viene el tema de nuevo de la escopeta. Yo tengo que
preparar a un niño que se enfrente a lo salvaje. Porque la selva, si bien representa la libertad, también representa el peligro. Entonces yo lo tengo que preparar para ese peligro. Y para eso le enseño a usar un arma. Bien. Sí. Me fui. Ah, Perdón. bueno. No, Disculpe, está bien, no, pensé que disculpe. ibas a No, me fui un momento. No, fue una pausa dramática. Fue una pausa dramática ahora. Fue una pausa dramática ahora que. arremetés. Ahora se cae otra cosa del techo del estudio y arremetés. Bueno, no, yo quería. Pasamos de tema, damos de vuelta a la página. Sí, perdón, vos querías hablar algo sobre la ausencia, que no nos fuéramos de la ausencia. No, discúlpenme. del aislamiento, no de la Del aislamiento, perdón. A mí me parece que, si bien sabemos biográficamente que Quiroga se fue insistentemente, más allá de sus idas y vueltas a Europa o a Buenos Aires, él quería vivir en la selva, se llevó a una mujer a vivir a la selva, tuvo hijos en la selva, se le murió la mujer, bueno, todas las cosas trágicas que le han pasado a Quiroga, que aparte de suicidarse por un dolor y un cáncer insoportable a los 40 y pico de años, eso ya en Buenos Aires, al final de su vida, en el año 37, 38. Y eligió una muerte dolorosa. Eligió una muerte dolorosa también. Más allá de ese contexto, me parece que el cuento funciona por el aislamiento. Es decir, uno puede decir, y claro, Quiroga, ¿dónde va a escribir? En la selva. Bueno, pues sí, pero no todos los cuentos de Quiroga transcurren en la selva. Este funciona porque estamos en un lugar en donde ese disparo que escuchó el padre cuando en un momento dice, en ese instante, no muy lejos, suena un estampido. Primero que ese no muy lejos es indeterminado, ¿no? Puede ser 1 kilómetro, 10 kilómetros, 5 kilómetros, 2 cuadras, 200 metros. Pero ese estampido no podía ser otro que el de la escopeta del hijo. Es verdad. Si uno escucha un ruido de algo que se cae acá en San Luis, puede ser lo que uno cree que es o 1000 cosas más. Digamos. Ahí es como que el aislamiento permite sostener. Yo quería hablar después de los dos tiempos, ¿no? Del tiempo sagrado, del tiempo normal y el tiempo mítico. Pero dije al final del primer bloque, o en un momento del primer bloque, esta idea de que la alteridad de lo fantástico lo sostiene a partir de las alucinaciones y que cuando él empieza a alucinar que ese hijo está sano y salvo, viene caminando y se van, lo que sostiene la otra y verdadera realidad, que está muerto, es ese aislamiento. Porque todo lo que se nos cuenta, tanto en las alucinaciones anteriores que tuvo, como en todo lo anterior del relato, hasta que se encuentra con ese fantasma, vamos a decirlo en estos términos, con ese fantasma, el padre, todo nos da a pensar de que el hijo se mató con el tiro ese que sonó. No hay otra forma. Entonces, lo que hace es cambiar el tiempo, pasar como un tiempo mítico, como un tiempo alucinatorio, como a un tiempo fantasmal, un tiempo otro, un tiempo alterno, tiempo de otro mundo, en donde tenemos esa última página y pico del cuento corto, no estamos hablando de páginas como si estuviésemos, son 4 páginas. En esa última página del cuento donde el padre y el narrador intentan normalizar ese encuentro al hijo sano, abrazado, volviendo, pero subsiste en el lector, si leemos atentamente todo el cuento, no solo esa parte, subsiste en el lector la posibilidad de que eso no sea. No es que al final se nos hace como por arte de magia, de manera inverosímil, se nos saca de la galera un hijo muerto. No, lo lógico, todo el tiempo, aún de ese momento en que se nos cuenta como que el hijo vive, ese es lo otro. Es decir, están esas dos realidades subsisten de manera prácticamente empatadas. Y lo que logra el recurso que logra es esto de los tiempos. Es que cuando relata el tiempo natural, el tiempo profano, el tiempo común, el tiempo cotidiano, el tiempo del reloj, lo narra de una manera separado a como narra el otro, que es un tiempo mítico, es un tiempo sagrado, es un tiempo sagrado en términos de exceso, no religioso, ¿no? Sagrado en términos de más allá, de otra edad, digamos. Eso quería decir, ¿no? Cómo maneja
el tiempo, para aquellos que no lo leyeron o para aquellos de los oyentes que lo van a volver a leer, fíjense cómo se manejan los tiempos de la narración durante esos 2 momentos que son desde que el padre, hasta que el padre sale a buscarlo y desde que el padre sale a buscarlo hasta que termina, ¿no? Hasta el último párrafo que de alguna manera nos redondea ese final que por otro lado es lógico. Nosotros lo simplificamos para tratar de llegar a algún tipo de conclusión o tratar de concretar algunas ideas, pero cuando lo leemos es el lector el que debe discernir lo que es real y lo que es imaginario, por esto que marcaba Alberto recién. Y el final simplemente es una ilusión que se revela como negación, nada más. En principio yo lo interpreto desde ese lado. Es una negación ante la tragedia. Y otra cosa que vos dijiste, que en esto del tiempo, ¿sí vas a agregar algo? No, que él dice la naturaleza se detiene, y esto, que obviamente de ahí me agarré para toda esta teoría sobre los 2 tiempos, porque el tiempo se detiene en realidad, es como darle razón a esta teoría de Priscila de la ironía, ¿no? De que la naturaleza no participa, digamos, la naturaleza se aparta. Dice, bueno, este es un problema de educación, padre, hijo, arma, alambrado. Es como que hay un detenimiento. Esto se me acaba de ocurrir porque en realidad fue el elemento que me dio a pensar lo que tenía pensado decir respecto al tema de esto, ¿no? Del tiempo sagrado y el tiempo profano. Pero me parece que el símbolo va más allá, porque la naturaleza, y después, 3 párrafos después, dice, pero la naturaleza prosigue detenida. Es decir, van pasando cosas y la naturaleza no participa, se aparta, se abre. Claro. Es que yo veo como casi un respeto de parte de la naturaleza. Como decir, bueno, acá ya es problema de ellos, digamos, claro, o asunto de ellos. Entonces como que de alguna manera se toma esa distancia respetuosa. Por lo menos yo lo veo así, como una distancia respetuosa. Sí, la naturaleza en general sí, pero la selva yo la veo, o la viví, cuando lo leí, como algo omnipresente, algo que estaba constantemente ahí y que lo describe desde el primer párrafo. A ver si puedo... Sí, el calor, el lugar, la hostilidad. Pero está bien lo que dice Priscila, porque en general más allá de esto de que la naturaleza se detiene, lo más aterrador es que el chico pueda hacer lo que tenía que hacer y volver a las 12, como tenía previsto, sin tropezarse con ningún alambrado y sin mal manipular el arma, podríamos decir. Entonces ahí está bien la idea de que la naturaleza... Después la naturaleza la podemos igualar a Dios, si queremos, ¿no? Podemos decir, acá Dios se retiró, digamos, no es que se retiró porque no se compromete con el ser humano, sino que el ser humano se mató solo, digamos, no le podemos echar la culpa. Digamos, cada uno lo puede mirar como quiera, no estoy limitando a una cosa estrictamente naturalista. Pero sí está claro que el hombre en su libre albedrío, que es mandar a su hijo a los 13 años con un arma peligrosamente al monte, o el pibe con su libre albedrío de saltar un alambrado inconveniente en lugar de quedarse de este lado del alambrado, no sabemos, es quien ejecuta, no es culpa de Dios o no es culpa de la naturaleza. Que eso también estaría dentro de los justificativos como padre, ver dónde sucedió el error. A lo que iba con esto de la selva y la naturaleza y esa presencia omnipresente que tiene en el cuento, que lo describimos como un personaje más. Y acá nos encontramos con Priscila cambiando figuritas y pareceres, porque fíjense en el primer párrafo, cómo lo describe, cómo nos ubica. Dice, es un poderoso día de verano en Misiones, con todo el sol, el calor y la calma que puede deparar la estación. La naturaleza, plenamente abierta, se siente satisfecha de sí. Como el sol, el calor y la calma ambiente, el Padre abre también su corazón a la naturaleza.
Acá nos está no solamente ubicando, sino que a través de las distintas enumeraciones nos dice cómo es este personaje que está siempre omnipresente a lo largo de todo el cuento, porque el tiempo que vos lo definís a través de la naturaleza. Y en el mismo cuento va cambiando. La selva, a lo largo que cambia la hora, también cambia. Como cambia cualquier personaje a lo largo de la trama. Para que suceda algo en la trama de un cuento, los personajes deben mutar. Bueno, acá la selva muta. Y con esto, digo, siempre nosotros... y con esto da un rasgo de naturalismo de Quiroga. Cuando me refiero a naturalismo, estoy hablando al hombre que no es totalmente libre, sino que está determinado fatalmente desde el día en que nace por la herencia biológica y también el medio social. Desde ahí digo que Quiroga tiene un rasgo naturalista, como tiene un rasgo realista, como también, que lo hemos tratado acá, el romanticismo. Sí, yo creo que Sí. eso es así. Lo que pasa es que la descripción que vos hiciste del comienzo es una manera también, no anula lo que vos dijiste. Armemos este caleidoscopio, a ver. Claro, me parece que complementa esto que decir. Que la selva es así, digamos, hace 40 grados. ¿Qué querés? Sí. Vos porque estás leyendo este cuento Sí. en invierno o en verano en tu casa con el aire acondicionado prendido. Entonces te parece una barbaridad que un tipo con 40 grados al sol, con la cabeza al sol a las 12 del mediodía, esté armando una canoa. Pero es así, digamos. Está bien. Eso no se puede, digamos, no. Puede ser que el problema climático, que el hombre ha destruido la naturaleza y que con los años, con las décadas, con los siglos, haga más calor en algunos lados o haga más frío o se descongelen los polos, no sé. Puede ser un montón de esas cosas, pero la realidad es la realidad. Es decir, si hace 40 grados, hace 40 grados. Vos no le podés echar la culpa a la naturaleza. No le podés echar la culpa a que hay un monte en un lugar o que hay una piedra depositada en un lugar o que pasa un río por tal lugar. Es algo dado, está así. No. Vos te tenés que hacer cargo de los problemas que a vos te acontecen. Me parece que de eso habla Quiroga también, en su naturalismo. Es decir, obviamente te condiciona eso, y más si vos elegís ir a vivir ahí, ¿no? Claro. Por supuesto te condiciona el contexto, te condiciona la geografía, te condiciona el medio social. Si sos pobre, si sos rico, si tenés 8 hermanos, si sos hijo único, si tenés padre y madre o tenés padre solo, todo te condiciona. Ahora, lo cierto es que la naturaleza es como es, no le podemos echar la culpa. Puede condicionarte, sí, porque tenés que hacerte la canoa solo, no hay fábrica de canoas en la cuadra. Pero es así. Pero aparte elige jugar, o sea, lo estoy poniendo como un elemento en el cual Quiroga elige jugar con ese elemento y que va a formar parte de las tensiones y que va a formar parte si no bien de los hechos, porque como decía Priscila, es un testigo, ¿sí? Ayuda a acentuar las emociones y las sensaciones que al padre se le despiertan. Sí, fíjate sí, totalmente. Ahí sí, estoy totalmente de acuerdo. Desde ese sentido, fíjate en esta parte más adelante, donde dice, el sol, ya muy alto, ha cambiado, continúa ascendiendo. A donde quiera que se mire, piedras, tierra, árboles, el aire, enrarecido como un horno, vibra con el calor. Un profundo zumbido que llena el ser entero e impregna el ámbito hasta donde la vista alcanza. Concentra a esa hora toda la vida tropical. Utiliza esta descripción, el aire enrarecido como un horno vibra con el calor, o sea, en el mayor punto de tensión del cuento, que es el horario en que el chico tiene que volver y aún no ha vuelto. Digo, ¿cómo utiliza este recurso, esta personificación de la selva, para ayudarnos a nosotros a comprender el momento que está viviendo el padre? Eso que catalizó el hijo,
Es la psiquis del padre catalizada por la psiquis, catalizada por el hijo, y la naturaleza al lector, cómo lo utiliza Quiroga para acentuar esto. Me Yo parecía... creo que le afecta más al lector que inclusive que a los personajes, que no es la primera vez que les pasa. No, es su vida cotidiana, para ellos es su vida cotidiana. Pero qué buena la descripción, qué bien que escribe Quiroga. Y Borges decía que escribía mal, que era torpe. No. Bueno, las figuritas que cambiamos, Priscila, ¿iba por ahí Sí, o nos faltaba totalmente. algo más? No, y por ahí esta idea de que después es un horno. Está bien, el sol sube, digamos, en el mediodía va a ser más calor que en Sí. la mañana. Pero me llama la atención cómo por ahí cambia un poco el tono en la narración, acompañando, yo creo, esto que vos decís, que es el momento más difícil, ¿no? para el padre. Porque al principio nos dice como el sol, el calor y la calma ambiente. El padre abre también su corazón a la naturaleza, ¿no? Ujú. Me parece que es como que está totalmente dispuesto, ¿no? A esa comunión con la naturaleza, con el calor, con el sol. Y después esta idea del aire enrarecido como en un horno, a ella me hace pensar más a mí, sobre todo Sí. en un lugar donde por ahí no estamos acostumbrados a tan altas temperaturas. Me hace pensar un horno como en un infierno, ¿no? Es justo cuando el padre está entrando en esa crisis porque el hijo no vuelve, está entrando en un infierno de alguna manera. Entonces creo que, además esto que decía Alberto, que tiene que ver con que la naturaleza lo espera, ¿no? Esta quietud, esto de tener el tiempo, porque reflejando también lo que le pasa al padre, porque cuando uno entra en esas crisis, supongo que el tiempo desaparece también. Claro. Así que bueno, de muchas maneras acompaña, ¿no? La personificación que se hace de la naturaleza a lo que le pasa internamente al padre. Bien, y la naturaleza y lo humano. Ujú. Iría de la mano. Hay algo que está ligado también a lo ineludible y a la fatalidad. Sí, bueno, una de las cuestiones tiene que ver con cierta expresión patética, ¿no? En A la ver. narración, ¿no? ¿Qué pasa ante la fatalidad? Esto ya lo habíamos planteado. Y creo que el narrador asume, ¿no? Eso porque una de las cuestiones, ¿no? que ocurren ante esta fatalidad es la expresión patética, esa expresión trágica, ¿no? Es una expresión que no solamente vemos en el padre, sino también en el narrador, y eso es lo que me llama la atención, porque es como que asume ese sentimiento trágico también. Primero en cómo dice lo que dice, ¿no? Dice, el padre sofoca un grito. Ha visto levantarse en el aire, y ahí hay unos puntitos suspensivos, ¿no? Como una pausa dramática. Y después dice, oh no, es su hijo, no, usando signos de exclamación, lo que también es una clara expresión patética. Y después, bueno, además de cómo habla, cómo se refiere el narrador, está el contenido, ¿no? Lo que dice, ¿no? El qué. Dice, y si la voz de un hombre de carácter es capaz de llorar, tapémonos de misericordia los oídos ante la angustia que calma en aquella voz. Bueno, y que clama en aquella voz. Y acá lo que me gusta es que no solamente el narrador asume ese sentimiento trágico, sino que además nos involucra a nosotros, ¿no? Como lectores, que también tenemos que actuar ante esa fatalidad, en este caso tapándonos los oídos. Bueno, después hay otra, no sé cómo estamos de tiempo, Vamos. pero Dale. ante esta fatalidad, creo que esto también nos va a plantear algún tipo de diferencias de interpretaciones o no, que tiene que ver con un fragmento que dice así: ese hombre aún no ha llamado a su hijo. Aunque su corazón clama por él a gritos, su boca continúa muda. Sabe bien que el solo acto de pronunciar su nombre, de llamarlo en voz alta, será la confesión de su muerte. Esto es cuando ya el padre fue al monte y empezó a buscar al hijo y no quiere pronunciar el nombre, ¿no? Uno es lo primero que haría, empezarlo a llamar por su nombre al hijo. Y nos dice que es porque esto será la confesión de su muerte. Me gusta que use ese verbo, ¿no? Confesar. Que no es lo mismo que decir va a corroborar, ¿no? Porque Claro. si no le contesta al hijo, ahí va a estar la corroboración de que está muerto. En este caso no. No es corroborar, sino confesar la muerte. Por eso me parece que esto de no decir el nombre es casi algo supersticioso, ¿no? Es como que si él lo nombra al hijo, va a crear un estado de cosas, va a crear, de alguna manera, a generar esa muerte.
de alguna manera. Por eso me parece que entonces, ante la fatalidad, encontramos en el cuento la expresión patética, encontramos en el cuento esta idea que va por la superstición y después, claramente, al final, la alucinación, ¿no? Para soportar ese dolor, verlo a su hijo muerto, pero a la vez verlo vivo, ¿no? De alguna manera. Me encantó porque aplastó mi lógica escepticona, ese pensamiento místico de no nombrarlo por una cuestión mística. Puede ser las dos son válidas. Bueno, sí, siempre entre los tres armamos un caleidoscopio, pero me encantó porque estaba demasiado seguro yo de esto. Bueno, le voy a decir a la audiencia de que yo lo que decía que no lo nombraba porque al evocarlo y no responder era la confirmación, yo usaba la palabra confirmación, de la muerte o del que le ha sucedido algo grave. Demasiado lógico. No, es lógico, pero es correcto también. Pero estamos dentro de lo fantástico. No, pero el hecho de la confesión le da como esa duplicidad, esa ambigüedad. Y acá es donde se pone en juego lo difícil a veces cuando no leemos. Esto está claro que es la palabra que usó Quiroga. Pero muchas veces estos cuentos los analizamos y son escritos en otros idiomas y están traducidos. Claro. Y la palabra que usó el traductor por ahí, ya hizo este análisis el traductor, ya decidió y puso la palabra no la literal o la que correspondía, sino la que él ya preinterpretó para que nosotros interpretemos. Acá estamos seguros que usó la palabra confesión. Había algo que me interesa tocarlo, que lo hablamos en todos los libros, pero en todos los cuentos, pero en este me llamó más la atención, que es la duplicidad. Perdón, me llamó la atención la duplicidad. Hay varias duplicidades, como por ejemplo el aislamiento con la soledad, que no siempre vienen de la mano, la ansiedad y el temor del padre, la realidad y la ilusión en la más... Sí, todas las alucinaciones que tuvo antes, digamos, que no se correspondían con... O sea, él lo mata al hijo antes. Claro. Eso tal vez lo condene o nos prepare a pensar esto del descuido que manejábamos a partir de la teoría de prisión en el primer bloque. Es decir, él lo mata previamente, porque esa bala que en la alucinación se le disparó, le explotó, lo que fuera, no me acuerdo exactamente ahora la palabra que usa, es una premonición, pero es él enseñándole a manipularla de alguna manera. Bueno, yo quería decir una cosita más con respecto, para seguir cerrando el segundo bloque. Hace una referencia al cuento Las Moscas, como dije hace un ratito, es un cuento que está 2 o 3 antes de este y que tiene mucho que ver por el tema de la alucinación, por la relación con la naturaleza, es otra mirada respecto a la naturaleza, pero está el mismo tema, el mismo universo. Está el tema del aislamiento, está el tema de la muerte y está el curioso tema del zumbido, que en un momento hace referencia a este zumbido que vos leíste recién un fragmento. Sí, acá lo tengo. El dice, horno, la parte del horno, del sol y de todo eso. Sí, dice, un profundo zumbido que llena el ser entero e impregna el ámbito hasta donde la vista alcanza. Concentra a esa hora toda la vida tropical. Bueno, ahora vamos a buscar para ponerles en el video el enlace del programa de radio puntual, más allá del enlace de la lista de reproducción de todo Quiroga, cuando hicimos el cuento Las Moscas, me acuerdo si en el 21 o en el 22, porque hay muchas de las cosas que hablamos hoy y que en general hablamos cuando hablamos de Quiroga, pero estas cosas selváticas, la soledad, el aislamiento, el hombre solo, o sea, el argumento base es que un hombre se tropieza con un raigón, se pega un golpe tal que queda inmóvil. Y está en un lugar en el que nadie pasa ni pasará nunca, entonces está condenado a morirse, básicamente. Básicamente, digamos, trata de eso. Después hay otras cosas que dejamos lo mismo se repite a la deriva. También. Y en el insolado, me parece, o la insolación. La insolación. Claro, lo que pasa es el hombre solo frente a la naturaleza, sin la posibilidad de ayuda y ante determinadas situaciones que son... para las que tu papá no te preparó.
No, pero aparte, digamos, esas víboras que con las que se encuentran los personajes de Quiroga están ahí, digamos. O sea, claro. o te quedás en la ciudad, o te encerrás en tu cabaña y te armás para matar a las víboras que se te acercan, o estás expuesto a que eso pase. Como nosotros, como ciudadanos, entre comillas, tampoco vivimos en Nueva York, pero tenemos un montón de peligros por ahí más invisibles, pero de cosas que están, qué sé yo, en la época del COVID hace pocos años, en una gran ciudad se contagiaban como moscas, digamos. Claro. Una Villa Miseria ni hablar. Lo hablamos del de Cameron. Claro, tal cual. Ahora, acá, en la punta, por ahí, uno tenía otra posibilidades, ni hablar en este lugar donde vivía Quiroga, porque ni se enteraba que había COVID. Un personaje como este. El aislamiento, ¿qué es eso? Así que bueno, bien. Eso. ¿Terminamos? ¿Nos quedó algo en el tintero o terminamos? Nos queda mucho, siempre Quiroga nos queda mucho y ni siquiera nos hace falta hablar de su biografía. ¿Quieren agregar algo? El penúltimo programa. Recomendemos a Quiroga como un autor de primerísimo nivel, que a veces está medio denigrado y es medio como un recurso escolar de secundario, de primeros años de secundario. Sobre y es un todo, escritor que está... Sí, dale. Lo más gracioso es que es muy en literatura argentina. Claro. Sí. Digamos, el tipo nació en Salto, vivió prácticamente toda su vida en Argentina, pero más allá de eso y de nacionalidades, que no es una cuestión hacer fronteras, me parece que es un escritor que vale muchísimo más de lo que se lo valora, así como hay otros que se lo valora mucho más de lo que valen. No voy a dar nombres. Guerra. Pero me parece que recomendemos a Quiroga, y especialmente este último tomito chiquitito que se llama Más Allá, que trae 10 cuentos, 11 cuentos que son uno mejor que el otro. Creo que es el mejor momento de Quiroga, fue su último libro de cuentos. Muchos de ellos ya los había escrito antes, no es que los escribió en 1935, pero ahí reúnen los mejores cuentos. No, en general se lo asocia a cuentos de locura, de amor y de muerte, a cuentos de la selva, a los cuentos infantiles, a Darriel. Está asociado a otras cosas más comunes, más conocidas o más famosas, y este libro es para mí el mejor. Tal vez porque sea el último, el más pulido, el que corrigió para terminar, por ahí ya sabiendo que no le quedaba mucho, pero recomendamos a Quiroga, básicamente, para cerrar este segundo bloque. Bien, vamos a escuchar música. Hernán. Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte. Les damos la bienvenida a este tercer bloque del 19º programa del ciclo 2024 de Literarte, dedicada a el cuento El hijo de Horacio Silvestre Quiroga. Vamos a hacerlo cortito este tercer bloque porque los matamos en el segundo bloque. Nos fuimos muy lejos. ¿Qué tenemos para decirle a la gente? Bueno, que le vamos a compartir en los comentarios la lista de distintas producciones relacionadas a Horacio Quiroga, que hizo Lectores, por ejemplo, encuentros literarios, episodios anteriores de Literarte también. Y bueno, le contamos que este tipo de listas en las que vamos poniendo las distintas producciones que se hacen sobre algún autor particular, no solamente se hizo sobre Horacio Quiroga, sino también sobre otros autores, sobre todo autores que tratamos aquí ya en Literarte.
Y también les cuento que nos pueden seguir en las redes sociales, lectores.comunidad, porque allí van a encontrar, además de los enlaces a los cuentos de Literarte, novedades de distintas actividades que lleva adelante el equipo de lectores, y también les compartimos información sobre autores de la literatura, por ejemplo, a través de las efemérides literarias, donde además de placas con información, también a veces compartimos lecturas de cuentos, de poemas, fragmentos de novela y mucho más. Esto es en el Instagram de Lectores, que es lectores.comunidad. Muy bien. Para este último bloque, Alberto. Vos. Para este último bloque, como soy muy obediente y en el final del segundo bloque, Alberto dijo, lean Horacio Quiroga, hay que leer Horacio Quiroga. Yo voy a recomendar un cuento que no es corto ni es fácil, pero es maravilloso, que se llama El Simum. Y si leíste El Hijo y desde la comodidad de tu silla poltrona o desde el sillón de tu casa sentiste el calor agobiante de Misiones y sentiste el callar de las chicharras en la selva, en El Simum todo esto está muchísimo más exacerbado. Horacio Quiroga confronta la psiquis de una persona a el determinismo ambiental que está dado por una selva subtropical en la cual llueve constantemente. Según las propias palabras del narrador, llueve tanto que se humedecen hasta los fósforos. ¿Y cómo hace esta cuestión ambiental un clic sobre la psiquis de uno de los personajes? Este cuento tiene 2 personajes solamente. El otro, cuando lo ve molesto, le dice, pará, calmate. Yo vengo del otro lado del océano, soy francés y estuve en la Legión extranjera. Y te voy a contar lo que es vivir en el desierto del Sahara. Entonces, nos pasa del clima subtropical, de esta lluvia constante, Quiroga, con unas descripciones Paraná arriba. El tipo tiene que llegar al lugar en canoa, como siempre anda Quiroga. Parece que no ha tomado nunca un auto, nunca un carro, siempre se ha manejado en carro. Hace unas descripciones del Paraná hermosa. Bueno, de ahí, de esa lluvia subtropical, nos lleva al desierto del Sahara y nos hace realmente sufrir. Fíjense, dentro de esta comparación de a ver quién sufre más de los personajes, le decía el europeo, el francés, le decía al que estaba medio enojado porque estaba encerrado, dice, y de mascar constantemente arena, sobre todo cuando se está rabioso, le aseguro que es una sensación que vale la pena. Y también le decía, al salir el sol, todos los montículos de arena, los médanos, brillaban como un verdadero mar con olas de oro. Y en las tardes, los crepúsculos son violetas. El Simum, de Horacio Quiroga, un cuento muy, muy recomendable. Bien, la semana que viene... La semana que viene es el último programa de la 6ª temporada de Literarte. Por supuesto, vamos a terminar con el amigo Bioy Casares, con un cuento fantástico que se llama El héroe de las mujeres, y que obviamente les vamos a mandar para que nuestros oyentes lo puedan traer leído, pues medio largo, lo pueden traer leído para escucharlo el viernes que viene en el vivo de las 17. Así que los esperamos con Bioy Casares la semana que viene. Bien, Hernán. Hoy tuvimos a Hernán Pola Tarasconi en la operación técnica. Muchísimas gracias por todo y nos vemos la semana que viene y esperamos en el chat que nos digan qué representa la escopeta. Chau, chau. Chau. Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte.